Hola a todos, soy el profesor David Villar y os doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a tocar dos condiciones que son en realidad el día a día del veterinario que trabaja con animales. Estamos hablando tanto de la inflamación como de la analgesia y conviene pues tener unos conceptos y generalidades básicos muy claros para después entablar un tratamiento antiinflamatorio y analgésico en un animal. Para empezar, ¿qué es lo que entendemos por inflamación? Pues como ven ahí es una respuesta inespecífica del organismo frente a estímulos nocivos, es decir, dañinos externos que pueden ser de tipo microbiano, químico o físico y que tienen como objetivo pues la eliminación del agente causal y posteriormente pues habrá que reparar ese daño hecho. Como ven ahí hago hincapié en la palabra inespecífica, es decir, que el organismo pues va a responder con la misma reacción independientemente del estímulo que se te trate. Por tanto, cuando hablemos de infección, si bien suelen ser las causas principales en nuestros animales de inflamaciones, pues vean ahí en amarillo que existen muchas otras causas que no son infecciosas. Pueden ser químicas, tanto de tóxicos, toxinas, alergenos, o físicos como quemaduras, congelaciones, radiaciones, o bien de tipo mecánico como cuerpos extraños o un traumatismo. A forma de recordatorio breve y muy simplificado, pues aquí tenemos un dibujito que nos puede ayudar a comprender qué es lo que ocurre en una inflamación. Si empezamos por la izquierda, imagínense que nos pinchamos con un clavo que entra en la piel. Lo primero que va a ocurrir es que existe un trauma, es decir, una lesión a esas células de la piel y va a haber una invasión de patógenos que están entrando por ese espacio abierto en la piel. De esas células destruidas y de los macrófagos ahí residentes, pues va a haber una liberación de sustancias químicas que son las que van a poner en marcha la inflamación. Y como ven, a continuación, lo primero que ocurre es que va a haber una vasodilatación de los capilares de esa zona que al ensancharse esas paredes pues van a hacer que haya una trasvasación de plasma, proteínas, neutrófilos que van a salir al sitio donde se ha producido el daño. Eso pues explica que los signos cardinales de la inflamación sean por una parte enrojecimiento en esa zona porque llega más sangre. En latín el enrojecimiento se llama rubor. También va a haber un hinchazón de la zona porque se acumula líquido en esa zona. Eso se llama en latín tumor. También va a haber más afluencia de sangre. Esa zona va a estar caliente. Hay calor porque obviamente pues aumenta la temperatura en esa zona periférica que suele ser menor que la de la sangre. Y va a haber dolor también porque se estimulan terminaciones nerviosas de la zona que, como veremos a continuación, pues reciben el nombre de nociceptores. Por último, pues la inflamación va a ir acompañada de una pérdida de función normalmente de ese tejido. En este caso, si hablamos de la piel, pues sería la pérdida de esa barrera protectora, pues que está recubriendo esa parte del cuerpo. Obviamente, la inflamación pues es necesaria por una parte para repeler o combatir los patógenos que están invadiendo y cuando esa agresión se haya logrado repeler, pues normalmente la inflamación cesa y va a dar lugar a la siguiente fase que sería la de reparación de esos tejidos que se han lesionado. Si fuese la piel, pues la inflamación iría seguida de lo que sería una formación del tejido de granulación, que repone el tejido que se ha perdido y que sea sustrato para que después haya una reepitelización y se repare pues la epidermis de esa piel. Como he citado rápidamente en la imagen anterior, en la piel existen muchas terminaciones nerviosas y precisamente pues les pongo esta imagen de aquí para que vean representadas algunas de ellas. Las que captan las sensaciones de dolor reciben el nombre de nociceptores. Pero como ven también hay otras que captan pues los estímulos de tipo
táctil, o de tipo de temperatura o de presión, y que son fibras de distintos tipos, como veremos a continuación. Los nociceptores, o receptores del dolor, por decirlo de una manera, las fibras son de tipo A, delta y C, y del punto de vista pues estructural o morfológico son distintas. Las A delta son mielinizadas y transmiten sensaciones de dolor agudo, intenso y bien localizado, mientras que, como veremos a continuación, las C pues no son mielinizadas, se proyectan en zonas distintas del cerebro y por eso tienen más que ver con la parte emocional del dolor. Normalmente pues no son capaces de localizar el dolor, también como las fibras de tipo A delta. El que sea un tipo de fibra u otra es bastante importante, porque la sensibilidad, por ejemplo, a fármacos como anestésicos locales varía mucho dependiendo del tipo de fibra. Normalmente los nociceptores o las fibras nociceptoras son mucho más sensibles que, por ejemplo, las fibras simpáticas o las fibras que llevan los estímulos de temperatura, y por supuesto son las que menos sensibles serían las fibras motoras. Eso tiene bastante importancia, como digo, a la hora de explicar por qué se afectan ciertas funciones y otras no se afectan. Tengo que decirles también que el umbral de excitación de esas neuronas pues ocurre normalmente cuando el estímulo está asociado a un daño tisular. Por ejemplo, si nosotros metemos la mano en agua a 45 grados centígrados, que está caliente, pero no suficientemente caliente, pues podemos aguantar hasta el punto que normalmente ya sí se dañaría la piel si no quitásemos la mano. Entonces ahí es cuando se va a normalmente empezar a estimular esas fibras nerviosas. Por tanto, pues podemos decir que el dolor tiene un efecto protector, de alertar al cuerpo de que existe algo que puede estar causando un daño a los tejidos, pero como veremos a continuación, si ese dolor persiste por más tiempo de lo necesario para alertar al cuerpo, pues normalmente se convierte en bastante perjudicial. Aquí tienen un esquema de los distintos tipos de fibras que transmiten el dolor. Hemos dicho que las que transmiten estímulos dolorosos de tipo mecánico son normalmente la A delta, y como ven ahí las fibras de tipo C pues tienen también transmiten estímulos de tipo químico y por ejemplo, cuando tocamos una plancha caliente. Y como ven, las fibras de tipo A beta son las que transmiten las sensaciones del tacto. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es por qué queremos quitar la inflamación y el dolor cuando tienen un efecto beneficioso en el cuerpo hasta cierto punto. Pues bien, la razón, por una parte, está en que aunque existen ventajas, también existen inconvenientes. Y vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. Como hemos dicho, las ventajas de la inflamación es combatir o repeler el agente causal, y el dolor, que normalmente va asociado a la inflamación, pues también alerta al cuerpo de que se está produciendo un daño y que hay que pues retirarse de ese estímulo e intentar evitarlo para que no se produzca una lesión más grave. Lo que sí sería peligroso es quitar la inflamación si a la vez no estamos eliminando la causa que la está provocando. Imagínense, por ejemplo, que se trata de una septicemia, que está causando una fiebre, y administramos un paracetamol sin tratar la infección bacteriana con antimicrobianos sistémicos. Pues obviamente lo que se va a ocurrir es que se va a quitar la fiebre, pero va a haber una proliferación de bacterias por todo el cuerpo y al final pues el individuo pues va a morir. Otro ejemplo que les podría poner es quitar el dolor que produce, por ejemplo, un cuerpo extraño en una pata de un animal que le está produciendo una cojera. Entonces le quitamos el dolor con un antiinflamatorio o un analgésico, de tal manera que el animal no coge, pero obviamente si no le quitamos el cuerpo extraño, pues el problema pues probablemente se vaya a empeorar.
Lo mismo si, por ejemplo, es un cólico, que está provocado por una torsión intestinal y que está comprometiendo pues el riego de esas paredes del intestino. Si no arreglamos esa torsión, pues al final se va a producir una necrosis, y una septicemia que va a matar al individuo. Por tanto, podemos decir que aunque es bueno quitar la inflamación, el dolor, siempre debería de ir acompañado de un tratamiento etiológico, que elimine la causa que lo está provocando. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los inconvenientes de no quitar la inflamación. Por una parte decíamos que hay una pérdida de función de ese tejido que está inflamado. Imagínense que ese tejido pues fuese el cerebro, que hay una encefalitis, o el corazón, una miocarditis. Pues obviamente son órganos vitales, son muy peligrosas las inflamaciones a ese nivel porque de forma inmediata pues pueden matar al individuo. La inflamación de por sí, hemos dicho que no solo combate a los invasores, si se trata de una infección, sino que esos neutrófilos que llegan al sitio de la inflamación normalmente actúan de forma poco específica y por tanto pues también van a destruir a las propias células del cuerpo, con lo que se va a haber un daño, o una destrucción de esos tejidos, que obviamente pues es uno de los inconvenientes de la inflamación. Otro de ellos es el dolor, que de por sí, si es muy intenso, pues como tienen ahí, el animal se puede morder, ¿no?, o estar constantemente rascándose hasta que él mismo pues se automutila o se lesiona el sitio de la inflamación. Y por otra parte, el dolor se vuelve patológico. ¿Qué significa eso? Pues que mantiene al cuerpo en una situación de estrés continuo. Es decir, que el sistema nervioso simpático, va a estar activado constantemente. Eso por una parte conlleva que haya un aumento de la presión sanguínea, de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y el animal pues está en un estado de alerta continuo. Eso implica que existe un estado de catabolismo, es decir, el animal no tiene apetito y está gastando más energía sin reponerlas, con lo que a lo largo pues se está debilitando. Por otra parte, con el tiempo ese dolor hipersensibiliza las neuronas, es decir, va a crear lo que llamamos unos estados de alodinia e hiperalgesia, que veremos a continuación en qué consisten. Aparte, existen autores que consideran incluso el dolor como una enfermedad en sí mismo, ya que inhabilita pues el individuo para hacer una vida normal, es decir, el individuo pues va a sentirse enfermo, aumenta la morbilidad, y eso por otra parte le disminuye también las probabilidades de supervivencia, puede aumentar la mortalidad en muchos casos. Y por último, como ven ahí, también se debilita el sistema inmune, con lo que hay un aumento y el riesgo de enfermar por causas infecciosas, y por otra parte, si hay una herida, pues se va a retrasar la curación de esa herida. Me gusta este diagrama porque les resume muy bien las distintas causas de la inflamación. Hablamos de causas químicas, físicas, biológicas, y que todas ellas pues pueden causar un daño tisular. Y como ven, pues el organismo va a responder de la misma manera. Ahí tienen todos los signos clásicos de la inflamación. Existe calor, enrojecimiento, dolor, hinchazón y pérdida de función de ese tejido. A continuación ven que la evolución del proceso pues puede ser que se elimine la causa y entonces pues la inflamación desaparece, dando lugar a una fase de regeneración, donde ese tejido lesionado pues puede llegar a repararse o restaurarse totalmente, sin que queden rastros de que existió una inflamación en ningún momento. O puede que la inflamación pues no logre repeler o eliminar ese estímulo nocivo, es decir, que ese estímulo persista y haga pues que la inflamación se vuelva crónica. Entonces las consecuencias de que la inflamación se haga crónica es que por una parte va a haber una pérdida del tejido funcional, que desaparece y que normalmente pues el cuerpo va a reemplazar con otro tejido que ya no es funcional
y que es el fibroso, que normalmente como conocemos como tejido de cicatrización. Por tanto, y como tienen ahí abajo, en una inflamación crónica, dos de las características que existen es que por una parte existe una pérdida permanente del tejido funcional o parenquimatoso de ese órgano, y por otra parte pues existe fibrosis que ha reemplazado pues ese tejido que se perdió. Aquí se muestra una tabla con todos los mediadores químicos que se han descubierto que intervienen en la inflamación, haciendo pues un papel u otro. Por ejemplo, si hablamos de las prostaglandinas, que veremos que son los que los antiinflamatorios no esteroideos suprimen, pues tienen un papel aumentando por una parte la vasodilatación y con ello la permeabilidad de los vasos, y también, como ven ahí, pues causan fiebre y dolor. Existen muchos otros mediadores. Ahí tienen también el óxido nítrico, que no solo pues causa vasodilatación, sino también produce parte del daño tisular. Y muchos actúan reclutando o atrayendo leucocitos al sitio de la inflamación. Es decir, son quimiotácticos para los glóbulos blancos. Como ven, pues existen muchos de ellos, no vamos a hablar de todos, pero sí es importante saber que hay, por ejemplo, inflamaciones como las causadas por los alergenos, todo lo que son las alergias, donde hay antiinflamatorios como los no esteroideos que no cortan el tipo de mediadores principales que causan los alergenos. Entonces, pues los antiinflamatorios no esteroideos pues no te sirven, por ejemplo, para las inflamaciones de tipo alérgico. Ahí vamos a tener que usar, por ejemplo, corticoides, que van a suprimir la producción de histamina y de leucotrienos, que sí son mediadores importantes que están implicados en las alergias. En esta presentación también quiero tratar por separado el tema del dolor, que, como hemos dicho, es un componente importante de la inflamación, pero que no necesariamente tiene que existir una inflamación para que un individuo padezca un tipo de dolor u otro. Como veremos cuando tratemos el tema de la analgesia perioperatoria, en que vamos a producir un trauma cuando hay una cirugía a los tejidos, no necesariamente pues se van a inflamar esos tejidos, y sí se va a producir mucho dolor. O por ejemplo, cuando tenemos una isquemia, una falta de oxígeno en una zona, tampoco hay una inflamación, y sí normalmente hay mucho dolor. O cuando hay un dolor cólico por espasmos musculares, que también producen dolores muy intensos. O por ejemplo en el caso de los cánceres. De hecho, los cánceres no son procesos inflamatorios, y sin embargo pues producen los peores tipos de dolores más intensos que se han descrito en personas. Por tanto, cuando hablemos de dolor, vamos a considerar que es una experiencia emocional y sensora desagradable que puede conllevar o no un daño tisular. Vean que en personas se considera como el quinto signo vital en una evaluación clínica, junto con la temperatura, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y la presión sanguínea. Ahí en la imagen de ese perro pues han simplificado el dolor en los 4 procesos fisiológicos que se pueden intervenir por separado para lograr anularlo. Como ven, el primero de ellos es el de transducción, que consiste en la conversión de ese estímulo nocivo en una señal eléctrica, y eso ocurre obviamente en los nociceptores. Entonces esos estímulos se van a propagar o transmitir, si quieren, que sería la segunda fase del dolor, por las fibras A delta o C. Y como ven en la imagen de abajo, el axón de esa primera neurona pues va a entrar en el asta dorsal de la médula espinal, y ahí pues va a hacer sinapsis con una segunda neurona que decusa, es decir, que pasa al lado opuesto de la médula espinal, y de ahí va a viajar por todo el tracto que tienen ahí espinotalámico hasta llegar al cerebro. Y a nivel del tálamo va a pasarle la información a una tercera neurona, que es la que ya va a llegar a la corteza cerebral, y es donde se va a producir el último proceso de percepción
del dolor. Pues bien, a nivel de la médula espinal lo que van a ocurrir son procesos de modulación. ¿En qué consiste esto de la modulación? Pues básicamente se refiere a que el dolor que uno va a sentir pues no va a ser proporcional o lineal, si quieren, al daño tisular que se ha producido. Es decir, que puede ser mayor o menor pues en función de la modulación que ocurre a nivel de esa médula espinal. Para explicarles bien este proceso de modulación, pues habría que conocer un poquito del sistema endógeno propio de analgesia que tiene el cuerpo, y que podríamos decir pues que sirve, por ejemplo, para suprimir el dolor cuando la supervivencia del individuo está en juego. Imagínense que se caen y se tuercen un tobillo porque le está persiguiendo un tigre. En estos casos, si uno se para, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el tigre pues se lo va a comer. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Pues transitoriamente va a suprimir, si quieren, ese dolor porque la vida está por encima del daño que se ha producido en el tobillo. Es más importante. Entonces, ¿cómo consigue el cuerpo suprimir este dolor? Y lo tenemos aquí en esta imagen. La orden se va a originar en la mente o en la corteza cerebral, de ahí va a llegar al hipotálamo, ahí está mal, ahí pone el tálamo, y de ahí pues va a pasar a la zona conocida como el perioacueducto del tronco encefálico, que serían, si quieren, el centro coordinador de donde van a partir las fibras ya al núcleo de Rafe, y de ahí pues van a bajar por los tractos dorsolaterales de la médula que tienen ahí hasta encontrarse con las sinapsis pues de las neuronas sensoras. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esas neuronas descendentes? Como ven ahí, se dice que son vías descendentes inhibitorias, porque lo que van a hacer es bloquear la transmisión en la sinapsis que existe entre la primera y la segunda neuronas sensoras. Básicamente lo que hacen es liberar sustancias o péptidos que son endorfinas o encefalinas y que lo que van a causar es bien la hiperpolarización de la segunda neurona a nivel de, como hemos dicho, de la médula espinal, o bien van a impedir la liberación de neurotransmisores excitatorios en la primera neurona, como por ejemplo la sustancia P o el glutamato. Entonces, pues la primera neurona a nivel de la terminal presináptica básicamente no va a liberar esos neurotransmisores y se bloquea esa transmisión entre la primera y la segunda neurona a nivel del asta dorsal de la médula espinal. Este, si quieren, es el mecanismo de acción de los opiáceos, que veremos en más detalles en el vídeo de estos fármacos. Pero básicamente hacen lo mismo que están haciendo esas sustancias químicas que tienen ahí en rojo, y que son pues las endorfinas o las encefalinas que están liberando esas neuronas analgésicas. Por tanto, pues podemos decir que existe un mecanismo de analgesia descendente. Existe también uno ascendente y que también pues podríamos hablar un poquito de él. Y que también explicaría, por ejemplo, que mientras nos rasquemos mucho, se quite el picor que estamos sintiendo en un sitio. Lo que ocurre en este caso es que se estimulan mucho las fibras que captan el tacto de la piel, que son las A beta, como veíamos anteriormente, y que básicamente lo que van a hacer es competir con las fibras C a nivel del asta dorsal para llevar mensajes hasta el cerebro. Es como, imagínense, como si todos quisiéramos atravesar por la misma puerta a la vez, no podemos hacerlo. Entonces, si hay un exceso de estímulos táctiles que llegan hasta el asta dorsal, pues no pueden pasar los estímulos dolorosos y por tanto pues no llegan al cerebro. Pues bien, básicamente entre las vías analgésicas descendentes y las ascendentes pues se va a aumentar o disminuir la intensidad del dolor que ese paciente pues va a sentir independientemente del daño. Y en eso es lo que consiste el proceso de modulación. Como ven ahí en la imagen del perro, la última fase del dolor es la percepción del dolor. Básicamente es
ese proceso es cuando ya se reconoce la señal a nivel de la corteza cerebral como algo doloroso, es decir, el dolor pues se hace consciente. Y eso pues obviamente requiere el paso de la información de esa segunda neurona a una tercera que conecta el tálamo con la corteza cerebral. Existen dos fenómenos que ocurren sobre todo cuando el dolor se hace crónico, pero que también pueden ocurrir muy rápidamente y que es el motivo por el que siempre va a ser muy importante anticipar el dolor que vamos a producir en una intervención quirúrgica, porque hay que abolirlo antes de que se produzca, por decirlo de alguna manera. En esta gráfica se muestra lo que sería una curva de respuesta de dolor en una escala de 0 a 100 en el eje de las Y, y la intensidad de un estímulo doloroso está representado en el eje de las X. Como ven, la relación normal entre un estímulo de una intensidad X y la magnitud de un dolor se representa en la curva de la derecha. Vean que la intensidad del estímulo pues debe siempre de sobrepasar ahí una línea discontinua que sería el umbral a partir del cual se siente el dolor. Pues bien, cuando se ha producido un daño, ya imagínense una cirugía en que no hemos dado un analgésico y se han estimulado esas fibras sensoras, entonces cualquier estímulo por encima del umbral de dolor ahora se va a sentir mucho más doloroso. Eso es lo que denominamos como hiperalgesia. Y además, ahora lo que va a ocurrir es que si antes ni siquiera había estímulos que ni siquiera causaban dolor, pues ahora sí lo van a producir. Eso es lo que se denomina como alodinia. Por poner un ejemplo de alodinia, imagínense que ustedes toman durante muchas horas el sol y se les enrojece la piel, ni siquiera son capaces de ponerse la camisa porque les duele el simple roce de la camisa con la piel, cosa que es un estímulo que normalmente pues no tenía que producir dolor y ahora pues sí lo produce. Por último, pues le quiero comentar que existen escalas que deberían usarse en la clínica, sobre todo en perros y gatos hospitalizados, y que nos sirven pues para hacer un seguimiento del dolor del animal y ver si la terapia que estamos aplicando pues en realidad está sirviendo para quitarle el dolor o de lo contrario pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo. En esta diapositiva tienen lo que sería una escala muy simple de tipo descriptivo y que como ven pues lo que recoge es en forma simple la conducta del animal. Por una parte, si está normal, interactivo, si está incómodo, inquieto o se protege una zona del cuerpo. Si no está respondiendo, no quiere saber nada de nosotros, básicamente se está protegiendo una zona y no permite que lo manipulemos. Aparte de la conducta, valoramos los movimientos del animal, si son normales, anormales o rehúsa a moverse, y cómo está la vocalización. ¿Tiene alguna vocalización? ¿No tiene ninguna? ¿La tiene de forma persistente? Y como ven, a cada una de esas variables pues se les da una puntuación y si la suma de todas está entre 1 y 2, pues se dice que hay un dolor leve. Si está entre 3 y 4, el dolor es moderado. Y si está entre 5 y 6, pues se dice que tiene un dolor intenso. Una de las escalas que más se usa y que está más reconocida y validada a nivel internacional es esta que tienen aquí, que es la escala de Glasgow. Como ven, pues examina muchos rasgos del comportamiento del animal y les va a asignar una puntuación que en realidad es muy útil para hacer un seguimiento continuado del estado de un paciente y su evolución con respecto al dolor. Como ven, es un cuestionario que tiene 6 categorías con un total de 30 descripciones a las que se les asigna un valor numérico según la severidad del dolor. Y al final pues se suman todas ellas, como veremos a continuación. Como ven, en la primera se mira si el perro cuando está en la jaula está callado o está llorando o gimiendo, o está gruñendo o está chillando. La siguiente categoría con el animal dentro de la jaula es ver la postura que está adoptando con respecto al área dolorida que tiene.
puede estar ignorándola, o puede estar mirándola, o puede estar lamiéndosela, o rascándolas, o en el peor de los casos se las puede estar mordiendo. Como ven, en esta primera fase pues se está valorando la actitud del animal dentro de la jaula. Las preguntas que vienen a continuación, lo que van a valorar es la movilidad del animal cuando lo sacamos de la jaula. Obviamente, pues si tiene una fractura nos vamos a saltar esta siguiente fase y no lo vamos a someter al animal a un movimiento que le podría complicar todavía más el daño. Después de la movilidad, pues vamos a valorar la respuesta del animal cuando le hacemos una palpación y por último, pues el comportamiento general que tiene el animal. Como ven, al final se le da una puntuación que tiene un valor máximo de 20 o 24 según se haya evaluado o no la movilidad del animal. Por lo general, si la puntuación fuese de 5 de 20, sin haber valorado la movilidad, o de 6 de 24, si hemos valorado la movilidad, pues normalmente es que el animal requiere analgesia. Esta es la misma escala de Glasgow en español. Como ven, están ahí las 6 categorías representadas. Ahí pondríamos la hora a la que hicimos la valoración en el animal y como ven viene representado ahí con letras latinas cada una de las categorías. Le daríamos una puntuación para la vocalización, otra para cómo se está comportando el animal frente a la herida, si la está ignorando, si se la está mordiendo, otra que decíamos que valorábamos la movilidad, otra que sería cómo el animal responde cuando le hacemos una manipulación, no hace nada o llora o gruñe, y por último ahí tienen el comportamiento general del animal, si está contento o si está deprimido y la posición y actividad que está adoptando. Como he dicho anteriormente, normalmente se considera que requiere analgesia adicional cuando da una puntuación de 5 sobre 20 o de mayor de 6 sobre 24.